Ahí. Grabación en progreso. Muy bien. Acá estamos con la Escuela Bíblica de Ayudar. Hoy vamos a tratar un tema espectacular. Saludo a toda la gente que nos va a estar escuchando, va a escuchar esta grabación. Estoy muy contento porque está mi estimado Mijael, que también hoy va a aportar algo, ya que entró, como es mi profe y un amigo mío, entonces va también a compartir con nosotros este lindo tema. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces se le esquiva. Es como quien dice, hace un regate, ¿sí? Para esquivar al jugador. A veces estos temas generalmente son temas que no les gusta hablar mucho a la gente, no les gusta tratarlos porque son temas un poco conflictivos para poder expresarlo en su totalidad. Hoy vamos a hablar sobre la resurrección de los muertos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la resurrección, de dar la vida en medio de la muerte. Es un tema apasionante, es un tema donde más de alguna vez todos nosotros nos preguntamos, ¿qué pasará después que yo muera? ¿Hasta dónde llega la vida? Y esto no es una pregunta solamente de ahora o de aquellos que se acercan a estudiar la Biblia. Esto es una pregunta y una incógnita sumamente grande y que muchos hasta el día de hoy han tratado de desvelar. Como la incógnita de aquellos que no creen, ¿sí? ¿Cómo se creó el universo? Es una de las incógnitas más grandes que hay para la humanidad. Nosotros sabemos porque hay un ser creador, un poderoso, una energía suprema llamada Hashem, llamada Dios en algunos conceptos que se le conoce, es el creador, es una mente poderosa sobre todo lo que hay creado, es una mente mucho más inteligente, así como un reloj tuvo una mente brillante para poder diseñarlo, o una computadora para que los programas funcionen y anden, así el universo en esta perfección, el cuerpo humano, la luz, todo lo que funciona globalmente en el mundo, ¿sí? En el universo, detrás de esta máquina maravillosa que es donde nosotros vivimos, hay una mente mucho más poderosa que la mente de un ingeniero, y es la mente de, y es el poder del Eterno. Eso es algo que nosotros como aquellos que creemos y que tenemos una emuná, una fe, una fidelidad a su palabra, la tenemos clara. Así que bueno, es algo que todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Qué es la resurrección de los muertos? ¿Qué significa esa palabra tan hablada por muchos? Recuerden que mucha gente tiene distintos conceptos de acuerdo a la cultura, ¿sí? Donde es criado, a la cultura donde uno es educado, eh, es de acuerdo a lo que uno tiene como posesión de esa cultura y ese rasgo que es característico en nosotros y de donde nosotros nacimos, tenemos nuestra cultura. Cultura viene de una palabra de cultivo, que es algo que uno va cultivando con el tiempo. Entonces, nosotros vivimos hoy en Latinoamérica bajo una cultura, bajo un pensamiento con respecto a la vida, a la muerte, un poco mezclados, porque hay una simbiosis, iba a decir, hay una mezcla, un crisol de razas, de cultura, de pensamientos, pero netamente nos criamos de esa manera. Los egipcios, por ejemplo, en la antigüedad, momificaban a los suyos para poder esperar también el tema de que se levanten, para que resuciten. Imagínate que todo lo que es pirámides son tumbas, o sea que escondían sus tesoros para que no sean pobres. ¿Sí? Otras culturas, por ejemplo, se le ponían moneda en los ojos y se le daba un dinero para poder pagarle al barquero para que lo lleve a otro mundo, y eran todos conceptos que los antiguos tenían porque no tenían claro qué pasa después de esta vida. Es una incógnita muy grande. Yo creo que en esta sala no debe haber ninguno que en algún momento no se haya preguntado qué será después de la muerte. Incluso, más allá, diría yo, ¿quién en algún momento no tuvo miedo
a la muerte. Todos queremos vivir. Yo por mí viviría 1000 vidas. Ojalá tuviera más años que Matusalén y no envejeciera y fuera siempre un joven guapo, lindo como lo fui. Ahora ya estoy arruinado, pero bueno. Lo importante es poder permanecer. Uno siempre quiere perpetuar la vida, uno siempre quiere vivir más. Por eso se usan las cremitas, por eso uno se mantiene, algunos hacen mucho ejercicio, y hay gente, como Disney, que quería perpetuar su vida y se congeló, lamentablemente después, bueno, la máquina se le fue para abajo y terminó, y como otra gente que se mete en cámara y que quieren vivir más. La gente siempre quiere vivir más. Los emperadores querían vivir más, los reyes querían vivir más, y todo el mundo quiere vivir más. Y esa incógnita siempre va a estar presente en nuestra vida. ¿O acaso aquellos que hoy en día, por ejemplo, somos papás, no queremos tratar de vivir más días y más tiempo para disfrutar a nuestros hijos, para que ellos puedan disfrutarnos a nosotros? Bueno, hay algunos padres, hijos que no disfrutan a los padres porque los padres son para atrás, son del cero para atrás, pero todos aquellos que hemos recibido una buena enseñanza y hemos aprendido, aunque no somos los mejores padres, pero tenemos amor por los nuestros, queremos perpetuar nuestra vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Recuerdan que estuvimos hablando, ¿sí? Unas semanas atrás, creo que fueron como 2 meses atrás, o 3, si no me equivoco, que hablamos sobre la muerte, sobre qué nos espera, qué sucede, sobre qué pasará en el momento de uno... ¿Hay algún micrófono prendido? Si alguien lo puede apagar, se escucha mucho ruido, por lo menos a mí. Si nosotros tenemos, ¿qué dice la Escritura? O sea, que después del que muere ya no hay más memoria. Entonces debemos entender ahora qué es un despertar, a qué se refiere una vida resucitada, ¿sí? A qué se refiere el Mesías, el Masiaj y Yoshua, cuando él habla de esto. ¿Y por qué venimos al primer siglo? Porque es donde podemos clarificar un poco, ¿sí?, lo que significa el despertar de una conciencia, ¿sí?, elevada, y para poder tener el cumplimiento del propósito divino en nosotros. Vamos a compartir pantalla. Esperen que yo creo que no estoy compartiendo pantalla. Yo pensé que estaba compartiendo pantalla y no lo estaba. Bien, ¿me están prestando atención? ¿Sí? ¿Vamos bien? Díganme que sí, levante la mano, un dedito así, estoy entendiendo, ¿sí? No voy muy rápido, trato de ir despacito para que no... Como dice un himno un himno espiritual, pasito, pasito, no, no era ese. Vamos despacito, vamos despacito, paso a paso, vamos viendo, step by step, dice en inglés, paso a paso, viendo el tema. Bien, vamos a compartir pantalla. Este profesor es medio loco. Bien. Ahí está, dígame que lo ven. Dígame que sí. Soy yo el que no veo nada. Me parece que como que hubiera cambiado algo Zoom que no... Ahí está. Porque, ¿qué dice Mateo 22, 23, 30? ¿Lo puedes leer, Marcelo? Así me ayudas en la locución. Sí. Mateo 22, versículo 30. ¿Vos querés 23. Que lo lea de ahí? 23. ¿Lo leo de la Reina Fulera o lo leo de ahí? De la Reina Valera, léelo, ¿sí? Si lo tenés. Sí, está todo acá preparado. Claro. Muy bien. Versículo 30. 23, 30. 22. Y decís, 22, 22. 22, 23 al 30. 22. Son 7 versículos. ¿Listo? Eso. La pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre vosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero
hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo el maestro, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Bien, gracias, estimado Marcelo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a enfocarnos en el texto. ¿Se acuerdan que hemos aprendido que un texto fuera de un contexto es un pretexto? En el contexto que le está hablando a un grupo de observantes de la Torá, un grupo del poder político, social, religioso de la época, llamado los saduceos, los sadoquín. Estas personas no creían en la resurrección, ¿sí? En la resurrección de la vida. Entonces quisieron probar al maestro y le hacen las consultas. Y acá hay un tema quizás no muy, o normal, no, sino no muy natural para nosotros que vivimos en Latinoamérica, porque está hablando del tema del levirato. Sí, está hablando del tema de que cuando alguien moría, como dice la legislación de Israel, la Torá, alguien moría y no dejaba descendencia, se casaba con el hermano que venía, y si ese moría, se casaba con el otro, y así, en la historia lo cuenta, se casaban con 7 hermanos. Entonces, es un ejemplo y es una metáfora que ellos también usaron para preguntarle al maestro, para ver qué decía el gran maestro. Entonces Rabí Yeshua dice una cosa importante en el versículo 29, erráis. Están equivocados, están planteando mal el concepto, pero por 2 razones sumamente importantes ustedes están equivocados. La primera es, ignoráis las escrituras. ¿Por qué? ¿Qué les dice? Erráis, primero, ignorando las escrituras, y segundo, el poder de Hashem. Porque la resurrección no se casarán ni se darán de casamiento, sino serán como los emisarios, como los malaquín, como los enviados, como los mensajeros, como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ¿qué le está diciendo, muchachos? Ese concepto de quién va a ser la mujer, porque la resurrección no piensen que la vida venidera o en el tema de la resurrección, como ustedes lo están tomando, es como ustedes creen. No es que se va a ser mujer de los 7, porque no tiene nada que ver. Hay un despertar de conciencia en la resurrección que no tiene nada que ver con el tema de casarse y darse de casamiento. No había ese concepto en el pensamiento de Yeshua. Y se lo aclara, erráis, ignora las escrituras y el poder de Hashem. Entonces, ¿qué con respecto a la pregunta, y vamos a leer la lámina que tengo acá, así que tengo un poco de ayuda, ¿sí? Para que podamos comprender el tema. Con respecto a esta pregunta, lejos de la percepción occidental, es decir, lejos de la percepción argentina, chilena, americana, mexicana, boliviana, peruana, lejos de este concepto occidental, el texto se refiere a una vida resucitada en los cielos, lejos de eso, donde los ángeles no podrán casarse, ¿sí? El Mashiach se está refiriendo a una enseñanza esencial que apunta a un propósito de haber sido despertado para una nueva vida. Literalmente, escuchen bien, se entiende como resurrección de los muertos, forma parte de los hebraísmos, de que aquellos tiempos es donde se hacía referencia, y lo subrayé en rojo, al despertar de una conciencia elevada. Es decir, ¿dónde vamos a ver esto? Es, por supuesto, apegada al propósito divino. Tal como Rabbenú Yoshua enseña mediante sus palabras cuando menciona el nuevo nacimiento como requisito indispensable para poder ver el reino de Elohim. ¿Se acuerdan del pasaje de Nicodemo? Lo tienen claro, ¿no? ¿Sí? ¿Quién era Nicodemo? ¿Era cualquier persona? No. Era una persona importante, era un magistrado, era miembro de un tribunal. Ahora, este muchacho no tuvo la capacidad
de poder buscarlo durante el día, a la luz, que todos lo vieran, sino dice que tuvo, en cierta forma, el atrevimiento de acercarse al maestro, ¿sí? Para preguntarle sobre el reino de los cielos, ¿sí? El reino del Eterno, pero se acercó de noche, ¿sí? Y él tenía una mirada, y creo que el otro día lo nombramos, una mirada muy superficial y muy literal sobre el tema. Entonces, para poder alcanzar el reino de los cielos, ¿sí? Para poder alcanzar una vida elevada, para poder tener un estado elevado de conciencia y superar, ¿sí? Así ese estado animal, natural, que anda como gorrión en lo básico de la tierra, para poder, el maestro le dice, debes nacer de nuevo, necesitas nacer de nuevo, necesitas volver a nacer. Pero ¿qué le dice el maestro? ¿Y por qué lo simplifico para no enredarnos tanto con el relato? Le dice, el maestro le responde a Yeshua, pero ¿cómo? Yo tan viejo ya voy a meterme de vuelta en el vientre de mi madre. No entendía nada, ¿sí? Y acá yo quiero detenerme un segundo. El no entender este pensamiento y cómo lo estaba hablando el maestro, era porque su concepto, su pensamiento, no estaba entendiendo la enseñanza del maestro. El maestro le estaba inmediatamente mostrando aún a los maestros de Israel el mismo mensaje, que era el despertar de esa nueva conciencia, el volver a vivir. Vosotros que estabais muertos, dijo Pablo, en delitos y pecados, habéis sido resucitados, habéis sido vuelto a despertar, tu conciencia vuelve a nacer, estás de una manera distinta enfrentando esta vida. Y ya me imagino que ya ustedes están así, se le vienen todos los versículos en la cabeza. Esto vamos a tener 2 a 3 clases, no piensen que vamos a tener una sola, esto es un modo introductorio, ¿sí? Esto es como tirar la semilla y ustedes ahora van a tener que regarla y van a empezar a hacer todas las preguntas. Y se van a traer todos los versículos y todas las preguntas para que podamos juntos en clase poder ver esos textos. O sea, no es para casar sin darse casamiento, no es para volver a la matriz. El nacer de nuevo significa, ¿sí? Es poder ver despertar, es poder resucitar, es poder salir de muerte a vida. Y que claramente la Escritura habla sobre que esta es también la resurrección, ¿sí? No han leído, dice el discurso, dice, no han leído acerca de la resurrección de los muertos que Hashem les habló a ustedes diciendo, yo soy Hashem, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, en Éxodo 3:6. Es decir, que su propósito divino solamente se cumple en aquellos que, al igual que Abraham, que Isaac y Jacob, han despertado de una conciencia espiritualmente elevada y que por ende han nacido de nuevo. Dicho de una manera distinta, el propósito divino no se cumple en los muertos, es decir, en la tumba solamente, sino que aquellos viviendo con una conciencia adormecida, lejos de la espiritualidad y del acercamiento al Eterno, pueden despertar y pueden vivir para ser una nueva criatura, ¿sí? El maestro que dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan se lo saben en el versículo, para que lo tengan en abundancia. Entonces, en el término hebreo que habla sobre resucitar o despertar a la vida, ¿sí? Es Tehiat Hametim, ese es el término que uno usa para resurrección de los muertos en hebreo, el cual es un despertar de conciencia apegada al propósito del Creador, es decir, poder llegar a la estatura, a la plenitud, juntos con el Mashiach, poder acercarnos al Creador y poder elevarnos, poder resucitar, poder dejar todas esas cosas que nos llevan hacia el mal, poder llevarnos hacia el bien, que nos cuesta, nos cuesta. O sea, ¿cuándo vemos esto? Esto está plasmado en la Torá, en los profetas, en todo el Tanaj, ¿sí? Y la comunidad en Tesalónica, cuando dice que los muertos del Mashiach resucitarán primero, los que están vivos serán transformados también en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Para encontrarse con el Señor en las nubes del cielo. A ver, ¿qué dice en Corintios 15? ¿Y qué dice en Tesalónica? Los muertos del Mashiach resucitarán primero, porque la resurrección de los muertos, que es Tehiat Hametim, es dar vida a la muerte.
es el nuevo nacimiento, tal como lo enseñó Rabbi Yeshua, es decir, nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Es decir, que las personas que logran conectarse a través del Mesías con el Eterno, pueden alcanzar, ¿sí?, el Hayat Olam, es la vida eterna, es decir, la vida con un sentido, con un propósito, vida con propósito, es decir, una elevación de la conciencia, de una manera interna poder vivir y poder resucitar. Ahora, en este pensamiento y en este planteamiento que yo te estoy diciendo, sé que en algún momento tú empezarás a decir, pero ¿cómo? A ver, espérate. Yo me quiero ir al cielo, quiero caminar en calles de oro, quiero caminar en un mar de cristal, quiero estar saltando de nube en nube. No estamos vendiendo propaganda, estamos hablando lo que dice la escritura, no lo que yo quiera decir. Ahora, hasta todo esto que estamos hablando, sí hay que entender el concepto hebreo y cómo era el pensamiento ligado al tema de la resurrección, ¿sí? Los sabios de Israel hablaban de que antes de la creación, ¿sí?, en la mente del Eterno, ya estaba el Mashiach, ya estaba la vida del ser humano, la manifestación de la misma, porque es la profundidad de la existencia de su creación. Hay un término ligado a todo esto y que debemos sacarnos, y ese término es un término ligado a un concepto erróneo que no tiene nada que ver con una raíz hebrea, ni con el término que enseña la escritura y que Rabbi Yoshua nos pudo enseñar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Yo ahora, voy a hacer que prendan los micrófonos, ¿sí? Porque esto se va a poner buenardo. Decir, ¿qué está haciendo, hermano Cristian? Usted abra los micrófonos ahí, quiero que abran todos los micrófonos ahora. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. ¿Por qué hago esta introducción y por qué por acá? Porque hay muchísimo. Hay muchísimo. Y no quiero seguir avanzando y dejando aristas cortadas por la mitad. ¿Recuerdan cuando vimos el tema de la Nueva Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Sí? En Apocalipsis 21:11. ¿Se acuerdan que estuvimos en una clase y estuvimos hablando sobre ello? ¿Te acuerdas, Pastor Marcelo? ¿Te acuerdas? Sí. Prendás el micrófono, si no hablen, pero préndanlo porque quiero escuchar un poco. ¿Se acuerdan cuando todos decían, ¿sí?, que querían una Jerusalén celestial y que era del cielo y que íbamos a ir en ella? Y usted ha escuchado muchas canciones que dicen, Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles Calle de oro, oro, mar mar de de cristal. Bueno, ahora yo me imagino un mar de cristal, te tira un clavo y te rompe la cabeza, porque ¿cómo? Es una figura literaria, ¿sí? Ahora, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Y yo les vuelvo a recordar por qué yo le hice prender los micrófonos, porque yo quiero ver su carita linda y quiero escucharle, porque recuerde lo que dice el texto. ¿Lo puedes buscar, Marcelo, ahí? ¿Lo encontrás? Apocalipsis 21, 21:9. Sí, lo tengo. Sí, sí, te lo leo. ¿Qué dice? Vamos a leerlo a la Reina Valera, que me gusta porque todos son los que más la usan y que podemos verla ahí. ¿Qué dice? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llena de las 7 plagas postreras. Ahí está. Después sigue, pero ahora seguí. ¿Quién venía? Es una visión. Primero vamos a entender que esto es ¿Te una vas a hacer un visión. té, Funes? ¿Eh? Poneme de manzanilla, a mí si es que hay. Apocalipsis 21:9, mi estimada. Bueno. De manzanilla, está en una caja. Está. Chiqui, es Chiqui que está dando órdenes, instrucciones ahí de la manzanilla. Bueno, la hermana Charo se ríe. Bueno, no todos prendieron el micrófono, pero vamos a ver esto, Marcelo, interactúa conmigo ahora. Seguí leyendo y sigue explicando. Mira lo que dice. Vino a mí, ¿quién? Uno de los 7 ángeles que tiene las 7 plagas postreras vino a mí diciendo. Ahora, esto es una visión. Esto no es literal. Es una visión. Hago cuenta que es un sueño, una visión, algo que sucedió, ¿sí? Y eso lo vemos en el primer capítulo de Apocalipsis. Yo quiero que ustedes lo entiendan. Y que, miren cómo lo describe. ¿Qué dice? Seguí leyendo. Vino un ángel. Ven acá. Ven acá, ven. Ven acá. ¿A quién le dice? Al hermano Juan.
no vamos a decir quién era, no lo vamos a caer en eso. Digo, vení, flaco, vení. ¿Viste como cuando el árbitro hoy le decía al boliviano, vení que acá te voy a hacer una tarjeta? Entonces le dijo, ven acá, vení, come on, vení cuá, ven, ¿sí? Ven acá. ¿Y qué le dijo? Le dijo algo el ángel. ¿Qué Yo dice? te mostraré la desposada. Yo te mostraré, y por esto yo quiero frenar acá para que después la otra clase sigamos. Yo te mostraré. ¿Qué le dijo? Ven acá. A Juan, vos que tenés una visión, ven acá. Yo te voy a mostrar, te mostraré, es una promesa. La buscamos en griego, en hebreo, en castellano, es lo mismo. Ven acá que te voy a enseñar algo. Es como que cuando le decís, viste cuando ve un chiste acá en internet, o ve algo para mostrar, vení, que te quiero mostrar. Bueno, el ángel le dijo, ven acá, vení Juancito, te voy a mostrar algo. ¿Y qué le dice, Marcelo? Seguí leyendo, vos quiero ir paso a paso, pasito a pasito. Ah. Te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¡Apa! ¿A quién le iba a mostrar la desposada? La esposa del Cordero. ¿A quién se le denomina en toda la escritura la desposada, la esposa del Cordero? A la comunidad de Israel. A En los la casa, llamados, mira, está. a los ¿Dónde está la licuadora escogidos, abajo? a los, Te lo voy a mutear. a los que reconocen al Eterno como su Elohim. A esa comunidad, aquellos que creen, a los fieles, se les llama la desposada, la esposa del Cordero. Es decir, vamos a llamar a la comunidad de los fieles, de los santos, de los apartados, de los separados, de los hijos de Hashem. ¿Sí? ¿Sí? Ven acá, te voy a mostrar. ¿Qué le dijo que le iba a mostrar? Los hijos de Hashem. ¿Quiénes son los hijos de Hashem? El pueblo del Señor. Bien, sigue, mira lo que dice. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad. Una visión, en el espíritu. Eso es una visión. Por eso quiero ir de a poco con estos temas. Bien. ¿Y me mostró qué? La gran ciudad, santa de Jerusalén. Pará. Entonces acá hay un tema. ¿El ángel miente? ¿El relator es un farsante? ¿O hay que entenderlo en el sentido espiritual? No literal. Porque ¿qué le dijo? Ven, te voy a mostrar la comunidad de los hijos de Elohim. Ven, te voy a mover a la comunidad de Israel, de los fieles. No de aquellos que tienen nombre de Israel, sino aquellos que son fieles al Eterno, ¿sí? Que no han manchado su vestidura, ¿eh? Vamos, ahí tengo, me pongo a predicar acá. Pero, ¿qué dice? Ven acá, te voy a mostrar a aquellos fieles. Te voy a mostrar el pueblo del Eterno, la esposada, la esposa del Cordero. ¿Y qué le mostró Marcelo? Y le mostró la gran ciudad. Pará. Te mostraré y me mostró. Entonces, estamos entendiendo lo siguiente. ¿Quién es la desposada del Cordero, el pueblo de Dios? La ciudad de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. ¿Lo dice así? Sí, señor. Entonces, ¿quién es la ciudad de Jerusalén que tiene calles de oro, mar como de cristal? Es el pueblo del Eterno. Epa, no lo digo yo no estoy poniendo nada. Yo por eso quise hacer porque después tenemos que seguir con toda la enseñanza. Pero ahora vamos a entrarnos adentro. Mira, sigue leyendo y yo voy a mostrar algunos detallitos. No voy a profundizar mucho, pero bueno, sí me gustaría que me ayudes didácticamente en esta clase. Vamos, Max. Y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, sí, teniendo la gloria de Dios. Exacto. La gloria de Hashem. Como lo dice en Isaías. En Isaías habla sobre eso. ¿Qué más? Promesa mesiánica, promesa del reino del Eterno, promesa... Sí. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¡Wow! Hermosa, reluciente. El pueblo, la comunidad de Elohim, la comunidad de Hashem. Sigue. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Ajá. Y en las puertas 12 ángeles. 12 mensajeros.
y nombres inscriptos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Exacto. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Mira, en los dos casos, y ahora después nombra otros nombres, en los dos casos siempre es la comunidad de Israel. Siempre, es el pueblo del Eterno. ¿Qué dice? Que había dos malak o dos ángeles, dos mensajeros, ¿sí? En las puertas. Pero que cada puerta, ¿por qué simboliza puerta? Porque ¿por dónde vino la Torah al mundo? A través de los hijos de Israel, a través de las tribus de Israel. ¿Sí? ¿Quién es la luz para todo lo demás? ¿Quién es la comunidad del Eterno? Primeramente, las puertas por donde entró el mensaje. ¿Por dónde fue? Por el pueblo. Por el pueblo. Y por eso nombra a las 12 tribus de Israel. Y luego mira lo que dice. Porque mira, después muestra los cimientos. Después hay un montón de cosas más que yo la tengo en el estudio hecho. Pero ahora yo quiero simplificar para que vayamos entendiendo algunas cosas. Quiero que entiendan los símbolos, cómo es la forma de hablar de la escritura, para que después entendamos bien el tema de la resurrección. Mira, sigue. Al oriente, 3 puertas. Sí. Al norte, 3 puertas. Sí. Al sur, 3 puertas. Sí. Al occidente, 3 puertas. Uh-huh. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bien ahí. Ahora vemos una ciudad que tiene las puertas, ¿sí? Que son los 12 nombres de los hijos de la tribu de Israel. Y luego dice que son los nombres de los 12 apóstoles, ¿sí? Que son los cimientos. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que entró la Torá por un lado y luego la cambió y puso los fundamentos, los apóstoles, como dicen algunos que tergiversan la escritura, y dicen, no, porque vino y los apóstoles cambió la Biblia. No, señores. Está hablando de una sola comunidad, que por en medio de la tribu de Israel entró, y cada representante de la tribu, luego, al venir el Mashiach, él fundamentó la enseñanza de la Torá bien interpretada en su comunidad, y lo hizo a través de su escuela, a través de su comunidad, a través de su palabra, de su roca, a través de ese cimiento que puso el Mesías, que es la palabra revelada y la palabra interpretada, ¿sí? En la comunidad de sus hijos. Y todo lo que vas a ver después es una descripción de la comunidad, pero lo habla en sentido figurado, y lo vas a ver, porque dice que mide 12 por 12, ¿sí? Esos son los 144.000 que hablan, es 12 por 12, que es pueblo por pueblo, para que tú entiendas, multiplica 12 por 12, son 144, al 1000 es una máxima expresión. Cuando habla de las calles como de oro, ¿sí? Calles como de oro, mar como de cristal, está siendo figurativo, está diciendo que es pura. ¿Por qué? Porque la comunidad que pasó la prueba, la comunidad que pasó la tentación, el oro se prueba en la hornaza, se mete en un lugar, ¿sí? En un lugar donde se purifica y toda la escoria queda. Entonces, ¿qué está hablando? De una comunidad naciente, de una comunidad resucitada, de una comunidad viva, de una comunidad pura. Y por eso habla también de un mar como de cristal. Está hablando que lo que fluye, lo que habla, la multitud de las palabras, toda la comunidad de Israel es limpia, es pura, es transparente como el cristal. No hay más que nada pureza. Y eso está hablando lo que sucede y lo que es una comunidad resucitada, como te decía Hametín, es la resurrección a la vida. No sé si hasta acá puedo más o menos clarificar un poco el tema, ya estamos con el horario justo, pero por eso quería terminar con esto, porque estamos haciendo una introducción. Mi estimado Mijael Ben Israel, algo para aportarnos sobre esta introducción a la resurrección de los muertos. Prenda la cámara ahí, hombre, usted que está ahí, mi amigo Mijael. Prenda el volumen, señor. Vamos, que usted puede. ¿Si me escuchan ahora? Muy bien, amigo, sí, muy bien. Algo más Excelente. sobre la introducción. Estamos introduciendo. Una introducción. Ya. Miren, esto, para que esta intro, bueno, voy a hacer una introducción, ¿ya? Porque yo a veces cuando explico me alargo mucho. Por eso. Cortito como trabalengua de tartamudo, dijo un amigo. Claro. Perfecto, lo escuchamos perfecto, mi querido Morén. Grande, está Viviana. ¿Viviana? Sí.
Bueno, miren, fíjense, hay un pasaje en el libro de Mateo. Voy a citar el Mateo hebreo, ¿ya? En el capítulo 115, ¿ya? El Shantop. Porque en esa copia hebrea queda más claro lo que no sale en el texto griego, ¿ya? Miren, dicen, mientras que ellas iban algunos de los guardias, fue a la ciudad y narró a los principales sacerdotes, ¿cierto? A los Kohanim, todo lo sucedido. Ellos se congregaron para reunirse con los ancianos del pueblo. Dieron gran cantidad de dinero a los jinetes que estuvieron de guardia. Les dijeron, ustedes digan que sus discípulos vinieron por la noche y robaron mientras ustedes dormían. Robaron el cuerpo de Yeshua, ¿ya? Y esto llega a oídos de Pilatos, nosotros hablamos con él, cualquier cosa para que los dejen. Ellos tomaron el dinero y dijeron tal cosa como les instruyeron. Este es el asunto que está en secreto entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando uno lee estos pasajes, ¿cierto? En este mismo relato, en el texto griego, o sea, en el formato griego, por ejemplo, en Mateo 28, 11, 15, el lector no encuentra la misma esencia, ya que los creadores, ¿cierto? En este caso el catolicismo, han hecho de un Cristo un semidios, ¿ya? Trastocaron algunos términos para desvirtuar la idea original y de esa manera sustentar sus dogmas, ¿ya? Entonces, en las escrituras tenemos claro que encontramos a Yeshua, ¿cierto? Que resucitó, pues su cuerpo debió levantarse, ¿cierto? Debió ser levantado, glorificado, o dicho de otra manera, fue algo sobrenatural, pues encontramos, por ejemplo, a Miriam, a la que se conoce como María, ¿cierto? Que lo confundió con el jardinero. ¿Se acuerdan de ese episodio? La confunde con el jardinero, aún teniéndolo cerca, ¿ya? Pues está registrado que ella habló con él. Y en otro episodio vemos a sus discípulos en camino a Emaús, ¿cierto? Dice que no lo pudieron reconocer. Entonces, uno puede preguntarse, ¿cómo es posible que no reconocieron a su maestro? ¿Ya? Esto está registrado en Juan, ¿ya? En el capítulo 20, versículo 19, que debido a la persecución que se había levantado contra los discípulos de Yeshua, ellos estaban con sus puertas cerradas y el maestro pudo entrar. Entonces, vemos ahí que las puertas están cerradas y ¿cómo el maestro pudo pasar? O sea, eso nos tiene que hacer pensar que la resurrección no es física, ¿ya? Entonces, si los textos mencionan una resurrección, ¿ya? Pues hay que percibirla desde una perspectiva hebrea, ¿ya? Desde una perspectiva judía, que es muy diferente a la perspectiva de la religión occidental. Más que interesarnos por una resurrección física de nuestro rabino, de nuestro maestro, nos inclinamos al tema del despertar espiritual, como decía Cristian. Y ya que el descuidar esta área estaríamos ignorando por el propósito por el cual Rabí Yeshua como el Mesías de Israel. ¿Ya? Eso podría opinar por un momento. ¿Ya? No me quiero adelantar porque es un tema muy extenso, ya que también hay otras opiniones con respecto a este tema, porque en el judaísmo, en algunas ramas del judaísmo se cree en una resurrección física también, ¿ya? Pero vamos a ver que hay comentarios que, por ejemplo, unos rabinos opinan otra cosa y otros rabinos opinan otra cosa. Entonces, para poder tener todo el panorama y sacar una conclusión del tema, nosotros debemos ver qué nos dicen las escrituras y si es posible ver el texto griego y el hebreo, para poder llegar a una conclusión. Eso sería mi aporte. Mientras tanto, Cristian, para no adelantarme a la temática. Adelante. Muy bien. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, sí, vamos a hablar en la próxima clase también sobre la opinión del Rambam, ¿sí? En su obra Mamar al-Tejiat
Hametim. Y que tengo unos textos sobre lo que habla el Rambam Maimónides, así que para que nos podamos enseñar. Lo importante era esta parte de la introducción, porque es un tema, como decía Mijael, y como lo hablaba yo hace un momento, es un tema que debemos entender y lo vamos a plantear de todas las aristas. Por eso yo decía que vamos a tener 2 o 3 clases, por lo menos solo de este tema, para que podamos entender. Ahora, como dijo el pastor Marcelo el otro día, nosotros nos preocupamos tanto qué va a pasar después y a veces no nos preocupamos el ahora, el estar, el poder vivir, el poder crecer, el poder manifestarse, el poder que nuestro amor pueda ser plasmado en los demás. Hemos resucitado una nueva vida, hemos mejorado nuestra vana manera de vivir para vivir como el ejemplo del Mesías, resucitado y glorificado en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Así que bueno, hasta acá dejo la clase. Yo sé que van a quedar muchas dudas y eso está buenardo. Me encanta porque para que podamos seguir y vamos de a poco. Como dijo el pastor Daddy Yankee, pasito, pasitos. Yo los religiosos conmigo se raja la vestidura, pero bueno. Están todos los pastores acá. Así que, bueno, estimado, no sé si alguien quiere decir algo más antes de cerrar la clase, y pues ya terminar quizás la grabación, pero internamente podemos hacer alguna consulta. No sé si Carlitos quiere consultar algo, decir algo. Hablen, chicos, no tengan vergüenza. Si acá estamos todos aprendiendo y vamos de a poco. Y todas las dudas las vamos a ir sacando. ¿Sí? Gracias, Mijael, por tu aporte maravilloso, siempre mi compañero ahí ayudándome.